Vídeo resumen de repaso de un ejercicio de amplificadores de pequeña señal con transistores BJT. Voy a poner el circuito con una fuente de salida de señal, con una resistencia de señal de salida, ¿vale? Y aquí tenemos un condensador de acoplo y aquí vendría ya la parte del amplificador con una RB1 y una RB2, una resistencia en el colector, el transistor BJT, una resistencia en el emisor que se van a tierra y arriba a la fuente de corriente continua del colector. Tenemos aquí la salida con un condensador y la resistencia de carga RL. Lo primero que vamos a hacer es el circuito equivalente de pequeña señal. Para ello lo que tenemos que hacer es cortocircuitar los condensadores, que a estas frecuencias lo podemos hacer, y eliminar la fuente de corriente continua por una toma a tierra. Entonces podemos separar las resistencias de la parte de la base, de la del colector y la del emisor. Aquí estaría la fuente, la resistencia S. Después de condensador es donde va a estar el punto, donde va a estar la VI, ¿vale? Que sería el nodo que tendríamos aquí, ¿vale? Que vamos a colocar esta resistencia y esta resistencia en paralelo, unidas hacia abajo. Aquí tenemos la resistencia RB, que es la RB1 en paralelo con la RB2. Nos quedarían cada una toma a tierra independientemente, las podemos unir en un equivalente en paralelo. Ahora vendría el modelo equivalente de pequeña señal del transistor BJT, que vamos a usar el modelo de la resistencia RPi, que viene aquí a la resistencia del emisor, que está conectado aquí al emisor, ¿vale? A masa, y por este lado iría la fuente de corriente beta veces la IB, ¿vale? Que es la IC. Y aquí tendríamos en el colector, en el nodo del colector, la resistencia del colector, la masa, y luego vendría ya la resistencia de carga RL. Tenemos aquí la RL. Vale. Y aquí en este punto tendríamos la VI, que sería el voltaje que hay entre aquí y tierra, y aquí tendríamos la VL de la carga. Vale. Estas dos resistencias que tenemos aquí, la VL, la RL y la RC, las podemos sustituir por su equivalente en paralelo. Vamos a ponerlo ahora debajo. El circuito nos quedaría la fuente de alterna a la resistencia S, el nodo de VI con su RB, que es la RB1 en paralelo con la RB2, RPi, la RE, la fuente de corriente beta veces IB, y ahora una resistencia aquí en el colector equivalente, vamos a llamarle RCL, que es la RC en paralelo con la RL, y va a masa. Y aquí, en este punto, pues tendríamos
voltaje de la carga de salida. Y aquí tendríamos el voltaje de entrada, VI. Entonces voy a quedarme solo con la representación de la parte de abajo. Esta la voy a borrar. Vamos ahí. Y esto sería la señal. Bueno, pues el apartado número 1, el apartado A, sería la ganancia de voltaje, que es el voltaje de la carga dividido entre el voltaje I. ¿Vale? Vamos a ir viendo cada cosa, pero antes vamos a pintar las intensidades que hay en este circuito, ¿no? Por aquí viene la II, que se divide en IX y aquí en la IB. Aquí tenemos la IE, aquí tenemos la IC, que es beta veces la IB, ¿vale? Por aquí no pasa corriente porque está al aire, ¿vale? Y por aquí bajaría una intensidad que no es la IL, ¿vale? La IL sería la que pasaría solo por la resistencia L, ¿vale? Aquí como es el equivalente en paralelo de estas dos resistencias, de la de colector y la de la carga, pues no es la IL, ¿vale? Bien, entonces la VL sería esta de aquí, que ahora mismo es la intensidad I esta que tenemos aquí por la resistencia RCL. ¿Vale? Esta intensidad I realmente es igual a la del colector, pero dada la vuelta. Entonces podemos decir que es menos beta veces la IB. ¿Vale? Entonces la VL sería menos beta veces la IB por la resistencia RCL. Nos falta ahora la VI. La VI es desde aquí a esta tierra, que puede ser tanto el voltaje de la resistencia RB como el que hay de la suma de voltajes de la resistencia pi y la resistencia E. Como tenemos que poner todo en formato, en función de IB, entonces voy a coger esta rama de aquí, en la que queda todo en función de la IB, ya que la IE es la IC más la IB, y la IC es beta veces la IB más IB, con lo cual sería la IE es 1 más beta veces la IB. ¿Vale? Entonces, la VI sería Rpi por la IB, ¿vale? Estoy aquí, y ahora más 1 más beta por IB y por la RE. Ahora ya tenemos tanto la VL en función de IB como la VI en función de IB, y cuando las dividamos, pues las IBs se van a ir, ¿no? La ganancia de voltaje sería VL partido por VI, que es la VL menos beta veces la IB por la resistencia RCL dividido entre IB por Rpi más 1 más beta RE. ¿Vale? Esta IB se me da con esta IB y me queda que la ganancia de voltaje es menos beta por la resistencia RCL, que era la paralela de la C con la L, dividido entre Rpi más 1 más beta RE. Y todo esto son datos del ejercicio, ¿vale? Entonces ya podríamos sustituirlos con datos del ejercicio y obtener el resultado, ¿vale? Nosotros lo vamos a dejar ahora solo indicado, ¿vale? Como un ejemplo genérico. Vamos a hacer ahora el segundo apartado, que sería la ganancia de corriente, o AI. Vamos a borrar esta parte y ponemos la ganancia de corriente. Apartado E, ganancia de corriente, que es la corriente en la carga dividido en la corriente de entrada. La corriente en la carga, vamos a hablar primero de esta corriente, que sería la IL por la RL, ¿vale? No sería esta I de aquí, ¿vale? Sería solo la que pasa por la RL, ¿vale? Pero esto realmente es VL y nosotros tenemos ya
lo que es VL, que era menos beta IB por la resistencia CL. Esta corriente que pasa por aquí, que era menos beta IB por la resistencia en paralelo de RC y RR, ¿no? Vale, pues si este voltaje lo dividimos entre la resistencia L, pues tendríamos la IL, ¿no? La IL sería menos beta por IB por la RCL dividido entre la resistencia L. Y ya tendríamos el numerador, ¿vale? El numerador de este cociente. Y la intensidad de entrada, la II, bueno, aquí lo que hacemos siempre es decir que el voltaje que hay en esta resistencia RB es igual al voltaje que hay en este camino de RP y RE y que es la VI, ¿vale? Entonces podemos igualar, ¿no? La intensidad que pasa por la RB es la IX, ¿no? IX por RB es igual a lo que pasa por RP más, bueno, perdón, IB por RP más 1 más beta IB por RE. ¿Vale? Y X, como lo podemos ver aquí, ¿no? La IX es la II que entra menos la IB que continúa hacia la RP. ¿Vale? Entonces podemos sustituir esto aquí y ponemos que es la II menos la IB por RB es la IB por RP más 1 más beta por R. Vamos a multiplicar aquí, sería II por RB menos IB por RB, que sería igual a la expresión que teníamos antes, ¿no? Vale, esto pasa para ir sumando, ¿vale? Y esto va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces la RB sería la IB por la RP más 1 más beta, la R, y esto que pasa sumando, ¿no? Más la RB. Y dividiendo, perdón, esto lo he puesto mal. Ahora, lo que queremos despejar es la II, perdón. La II, y ahora sí que pasaría dividiendo la RB. Vale, ya tenemos la II, que es el denominador. Entonces, la ganancia de corriente sería la IL, que es menos beta veces por la IB por la RCL dividido entre la RL, partido de esta expresión, que sería la IB por RP más 1 más beta RE más RB, todo dividido por RB. Esto se nos va la IB con la IB, que es lo que queremos siempre, por eso queremos poner todo arriba en función de IB y abajo en función de IB, y sería igual a menos beta por RCL por RB, que pasa multiplicando, y esta RL va a pasar dividiendo abajo, ¿no? Dividido entre RL por RP más 1 más beta RE más RB. Y todos estos son datos del ejercicio, con lo cual ya sería sustituir y obtener el valor numérico de la ganancia de corriente. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a otro apartado, que es la resistencia de entrada, la RI. Borramos esto. Está. Y pasamos a cobrar la RI. La RI, que es el apartado C, es la VI partido por la II. ¿Vale? En este ejercicio tenemos dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con esta expresión o, como no hay resistencia de realimentación, podemos decir que es la paralelo, ¿no? Podemos decir también que la RI es la resultante de la RB en paralelo con
la RPi más 1 más beta veces la RE, ¿vale? Esto ya nos saldría, con esto tendríamos este apartado resuelto, pero también lo podemos hacer con esta fórmula, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo con la fórmula y sería la VI, que sería pues esta parte de aquí, ¿no?, que teníamos, ¿no?, la IB por RPi más 1 más beta por RE dividido entre la II, que la II la calculamos antes y era la RPi más 1 más beta por RE más la RB por IB y todo dividido entre RB, ¿vale? La IB y la IB se nos va y esto sería igual, esto pasa multiplicando para arriba, a la RB por la RPi más 1 más beta, la RE dividido entre la RPi más 1 más beta por RE más la RB, ¿vale? Que si se fijan, esto sería igual que estas dos en paralelo, ya que sería RB por esta resistencia por RPi más 1 más beta por RE y dividido también por la suma de las dos, que tendríamos el denominador de la expresión anterior, la suma de esta, RPi más 1 más beta, RE más la otra resistencia, más la RB. Y vemos que los resultados pues, son equivalentes. Vale, ahora vamos a hacer otro apartado, que es el de la ganancia de voltaje respecto a la señal. ¿Vale? Borramos esto y hacemos el apartado delta, que es la ganancia de voltaje respecto a la señal, que es en lugar de la VL partido por la VI, ahora es la VL partido por la VS. ¿Vale? Esto lo que hacíamos para resolverlo de una manera más sencilla era multiplicar esto por VI dividido entre VI. Y así tenemos, por un lado, la VL partido por la VI, que es la ganancia de voltaje que acabamos de calcular, ¿vale?, por la VI partido por la VS, ¿no? Y esta VI partido por VS la sacábamos muy fácilmente de un divisor de tensión, ¿no?, en el cual sería, teniendo aquí la VS, aquí tendríamos la RS, aquí tendríamos la VI y aquí tendríamos la resistencia I. ¿Vale? ¿Vale? Y haciendo este divisor de tensión tendríamos que la VI, ¿no?, esta sería la VS, la VI sería la VS por la resistencia RI dividido entre RS más RI, ¿no? Y esto, si es VI partido por VS, sería igual a la RI partido por la RS más la RI. Y esto lo podemos sustituir aquí. O sea, sería la ganancia de voltaje que ya teníamos de antes, ¿no?, por la resistencia de entrada dividido entre la resistencia de la fuente más la resistencia de entrada. Y esta RI la habíamos calculado antes. Tenemos todos los datos del ejercicio, ¿vale? Y aquí esta sería la forma de calcular la ganancia de voltaje respecto a la señal. Bien, y ya vamos a hacer el penúltimo apartado, que sería la RO, la resistencia de salida, ¿no? Vamos aquí a borrarlo. Y vamos a calcular la resistencia de salida. La resistencia de salida, que sería el apartado E. ¿Vale? Para calcular la resistencia de salida, lo que hacemos es seguir un procedimiento que es, primero,
cortocircuitar las fuentes de voltaje independientes, abrir las fuentes de corriente independientes, y después donde estaba la resistencia de carga RL, colocar una fuente de voltaje V con una intensidad I. Vamos a poner aquí el circuito equivalente, ¿no? Pues sería empezando por aquí, ¿no? De la masa, ya cortocircuitamos la fuente de voltaje independiente, nos vendríamos a la resistencia S, a la resistencia B, aquí tendríamos la RP, aquí tendríamos la fuente de intensidad, que la dejamos porque es dependiente, es beta veces la IB, ¿vale? Aquí tendríamos la RE, la masa. Ahora, tenemos que poner la RC que teníamos antes, ¿vale? Porque tenemos que sustituir la RL por esa fuente, ¿no? Pero no la RLC, sino la RL, ¿no? Entonces la RC la dejamos, y donde iba la RL, colocamos ahora esta fuente de voltaje con una intensidad I. Y ahora vamos a ver, vamos a tener la R sub 0 como V partido por I, de tal forma que lo que vamos a hacer es ver qué resistencia podemos encontrar que pase por ella toda la intensidad I, que al dividirla por I me quede que esa resistencia es la R out, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es ver en esta parte de aquí, comprobamos que la IB, como no hay ninguna fuente aquí, la IB es igual a 0. Entonces también es igual a 0 toda esta parte de aquí, ¿vale? Que es beta veces IB y 1 más beta veces IB. Toda esta corriente por aquí es igual a 0, ¿vale? Entonces solo nos queda que pasa corriente por esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, que la única resistencia por la que pasa la I es RC. Entonces la RO sería la RC por la intensidad que pasa por ella, que sería toda la I, porque para allá no pasa nada, ¿no? ¿Vale? Y dividido entre la intensidad, entonces la RO es la RC. ¿Vale? Vale. Y por último, el último apartado, que sería calcular la RO'. La RO' es muy fácil, no es más que hacer la resistencia paralela entre R0, perdón, RO y la RL. ¿Vale? Pues sería resolver esto y ya estaría finalizado el ejercicio. Bueno, aquí finaliza lo que sería el repaso genérico de un ejercicio de BJT en amplificadores de pequeña señal.